Ratio et Revelatio. 2 libros disponibles en versión digital: Anticristo y 100 sentencias. Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un día muy bonito. Nuevamente en una segunda jornada sobre esta serie, sobre el nuevo orden mundial. Espero que me estén escuchando bien. Espero que puedan quedarse hasta el final. Estos son temas que son bastante breves, pero bien concisos, en el cual trato de compartir con ustedes una reflexión, un comentario, una lectura, un análisis breve, al punto, y que nos puede de alguna manera entregar ciertos datitos iniciales para poder adentrarnos a la comprensión de aquellas fuerzas políticas, económicas y espirituales que están influyendo en el devenir histórico de los habitantes de esta tierra. Así que vamos a comenzar comentándoles que en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre los antiguos misterios. Los antiguos misterios. Y como bien lo digo, hablamos de algo que es antiguo y hablamos de algo que es un mysterium, en latín mysterium, y tiene que ver con algo que cierra los labios, cierra la boca. Estamos hablando de misterio, hablamos de algo que se oculta, algo que no se revela, algo que de alguna manera somos poseedores o podemos llegar a poseer y sin embargo tenemos que mantenerlo oculto. Eso es un misterio. Un misterio es un conjunto de conocimientos, prácticas, ritos, datos, información, la cual es solamente otorgada a unos pocos iniciados. Estoy usando vocabulario que ellos usan. Ellos hablan del aprendiz, ellos hablan del iniciado, hablan del aspirante, hablan de iniciación. Todos esos términos son usados por estas personas que generalmente forman parte o militan en sociedades, grupos, así llamados secretos, mistéricos, herméticos, esotéricos, grupos que tienen un conjunto de prácticas e ideas que en la mayoría de los casos pues la hacen pública, pero también tienen un lado B, y ese lado B es el que vamos a analizar hoy día. Por ejemplo, la orden de los masones, por ejemplo. La orden de los masones tienen una vida pública, tienen una cara pública. De hecho, si ustedes se averiguan un poquitito, en cada ciudad hay una logia masónica y ellos tienen actividades públicas y tienen una persona encargada de las relaciones públicas. Pero también ellos tienen una cara oculta, tienen una cara secreta, una cara privada que solamente es compartida por los iniciados. Y aún dentro de los que pertenecen a las logias masónicas, aún entre ellos hay secretismos y misterios que solamente algunos tienen la oportunidad de conocer, porque esto va por la etapa de iniciación en los misterios. Es
generalmente una experiencia que es progresiva, es por etapa. El iniciado se le, por decirlo así, se le bautiza con ciertos ritos, practicando ciertas ceremonias, ciertas liturgias, y en la medida que va ascendiendo dentro de sus pares, pues va experimentando otros ritos y otras prácticas, cada vez comprometiéndolo más o revelándole más información respecto a la sabiduría del universo. Pero también les había dicho que vamos a hablar sobre los misterios antiguos. ¿Por qué antiguos? Bueno, algo habíamos dicho en las transmisiones pasadas. Habíamos dicho que estas prácticas mistéricas tienen su origen en una de las culturas más antiguas de la Tierra, en un territorio que dio origen a la civilización urbana, humana. ¿Han escuchado ustedes hablar de Ur de los caldeos? ¿Han ustedes oído hablar de Caldea, de Babilonia, de Mesopotamia? Bueno, lo que actualmente es Irak, quizás un pedacito de Siria y un pedacito de Irán. Todo su territorio que actualmente conforman esos países, antes conformaban la famosa tierra o llanura de Sinar, donde estaba Ur de los caldeos, que luego llegó a ser Babilonia, y con los siglos pasó a llamarse Mesopotamia. Y después con las colonizaciones y las conquistas, pues eso se dividió en fronteras, las fronteras modernas, los países modernos, y conformó lo que hoy es parte de Irán, parte de Siria y parte de Irak. ¿Ok? Principalmente Irak. Y desde ahí se fueron heredando y desparramando por toda la tierra. Recuerden ustedes el relato del libro de Génesis, capítulo 10 y capítulo 11, donde se habla que ahí fueron confundidas las lenguas, Babel, Babilonia, confusión. Y como fueron desparramados por toda la tierra, desde ese sector geográfico, pues las prácticas mistéricas fueron también diseminadas por todo el planeta. Por eso que bíblicamente y tradicionalmente e históricamente se le atribuye a Babilonia como el origen de todas las religiones. Desde el punto de vista cristiano, Babilonia es el origen de todas las religiones falsas. Los hinduistas, los budistas, el islam, el zoroastrismo, el sintoísmo, el animismo, entre otras más. Bueno, por eso que este tipo de prácticas o rituales se conocen como los antiguos misterios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, antiguo, ¿por qué? Por su origen, y misterio porque son conocimientos que solamente algunos tienen el privilegio de conocer. ¿Ok? Es más, tienen la responsabilidad de no revelarlo a nadie. Por ahí hay un adagio que dice: aquel que conoce el secreto no habla. Aquel que habla no conoce el secreto. Son ciertos adagios que se manejan entre aquellos que practican los antiguos misterios. ¿Se acuerdan ustedes de Alice Bailey? Ya la he nombrado en las series anteriores. Bueno, Alice Bailey, la famosa escritora de la nueva era, medium, espiritista y líder intelectual de este movimiento de esotérico, de nuevo paradigma. Bueno, ella dice, siendo ella, por supuesto, Alice Bailey, uno de los miembros clave de la religión de la nueva era, dice así: en consecuencia, no hay duda de que el trabajo que hay que hacer para familiarizar al público en general con la naturaleza de los misterios es de vital importancia en este momento. Estos misterios
serán restaurados a la luz pública por medio de la Iglesia y la fraternidad masónica. Interesante que ella, siendo una alta dirigente de la nueva era, dice que es tiempo de restaurar. Interesante que el mundo cristiano también habla de restaurar las verdades. Interesante. ¿Nosotros acaso no hablamos de restaurar los antiguos hitos? ¿Las sendas antiguas? Bueno, ellos también cogen de nuestro vocabulario y de nuestra cosmovisión del mundo para poder crear también su paradigma. Ella, Alice Bailey, habla de que hay que familiarizar al público, al mundo entero, respecto a estos misterios. Interesante que ella dice que, o sugiere, de que la revelación pública de estos misterios hay que hacerlo a través de las logias masónicas y a través de la iglesia, dice ella. Interesante. Hace poco conversaba con una gran amiga y le comentaba de que y de hecho lo comenté en la serie pasada, de que hay un libro que se llama Il Convento in Vaticano, El Vaticano contra Dios, escrito por un grupo de cardenales y obispos en servicio activo que se han autodenominado los milenarios, y ellos han publicado ya por el año 1998 un libro en el cual ellos denuncian la lucha de poderes y la infiltración masónica que hay dentro del Vaticano. Y ellos revelan en ese libro, para aquellos que lo han leído, que hay 4 poderosas logias masónicas dentro del Vaticano. Y así sean religiosos de izquierda o religiosos conservadores, la masonería está infiltrada en ambos grupos. Y también tienen una férrea pelea dentro del Vaticano. Interesante, porque Alice Bailey dice que esta religión de misterios, de los antiguos misterios, debe ser restaurada y debe ser procurarse que el público se familiarice con estos antiguos misterios por medio de la iglesia, dice ella, y la fraternidad masónica. La pregunta de que en qué consistían los antiguos misterios la contestó en parte Albert G. Mackey, otro masón de grado 33, en su obra de 2 volúmenes titulada Enciclopedia de la Francmasonería. Mackey escribió sobre el tema de los antiguos misterios y dijo lo siguiente: todos los dioses paganos tenían, además del culto público y abierto, otro secreto que les hacía y en el cual solo se admitían a quienes hubieran pasado la selección de ceremonias preparatorias llamadas iniciaciones. A este culto secreto se le denominó los misterios. Este estudioso de la orden masónica puede estar seguro de que dice la verdad. ¿Por qué? Porque este señor Mackey es experto, ex masón, y sus escritos tienen una respetabilidad y una autoridad sin igual en el mundo de la nueva era y del mundo oculto. Sus escritos son considerados muy fiables. Se lo considera uno de los principales autores masónicos de todos los tiempos. Estos son los comentarios de la información biográfica ofrecida sobre Mackey en la Constitución. Sus escritos son universalmente estimados por su sinceridad, fiables registros y sentido común. Él fue un líder de la investigación y valoraba la exactitud. Esos son ese tipo de comentarios que se hacen de este Mackey. Así que podemos tener la certeza de que cuando lo citemos podemos estar escuchando a alguien que tiene autoridad y que habla con conocimiento. Karl Claudi, otro masón que escribe sobre el tema de las logias, también tiene palabras de elogio para Mackey. Él fue, dice Claudi, uno de los estudiosos más importantes y una de las autoridades más reconocidas que el mundo de la masonería ha tenido.
En su libro titulado Introducción a la francmasonería, Claudi elogió a Mackey con estas palabras: Albert Gallatin Mackey, uno de los mayores estudiosos y de los autores más reconocidos que el mundo de la masonería ha conocido. Él es el gran maestro de la masonería. Por ello, podemos creer que Mackey, cuando dice a sus lectores que la adoración visible, además del que se hacía público, tenemos que creerle. Además que por la etimología misma de la palabra, ustedes pueden buscar en Wikipedia o en algún diccionario de la Real Academia Española o algún diccionario de etimología, el origen de la palabra misterio. Y el mismo origen de la palabra misterio pues nos da la clave. Mackey aclaró: el culto secreto tenía el nombre de los misterios. Entonces, en definitiva, según este prominente autor masón, y apoyado y respaldado por otros autores prominentes, cuando hablamos de misterios o los misterios, estamos hablando de un culto secreto. Y cuando hablamos de culto, cultus, pues estamos hablando de ritos, prácticas y ceremonias o liturgias que son reveladas a unos pocos. Otro autor que ha escrito sobre el tema de los antiguos misterios fue Manly P. Hall, también citado en series anteriores, que es otro masón del grado 33, quien escribió en su libro Lo que la sabiduría antigua espera de los discípulos, dijo lo siguiente: en el pasado más remoto, los dioses caminaban junto a los hombres. Ellos eligieron de entre los hijos de los hombres a los más sabios y sinceros. Con estos hijos especialmente dispuestos e iluminados, dejaron las llaves de su gran sabiduría, que consistía en el conocimiento del bien y del mal. Si ustedes se fijan en algunas palabras que usó Hall, Manly P. Hall, ustedes se van a dar cuenta que es un vocabulario que generalmente siempre usan los que están en el ocultismo. Recuerdan ustedes que habíamos tocado en algo que ya vamos a ver más adelante en profundidad sobre los Illuminati, que está en latín. En castellano sería, en español sería iluminados. Siempre tienen que ver con la luz, iluminados, rayos. Siempre ellos hablan de sabiduría, la gran sabiduría. Siempre ellos están hablando de esta cosa maltusiana entre el bien y el mal. Ellos siempre están hablando de los escogidos, de hombres sabios, de hombres especialmente llamados para que se les revelen los misterios de la vida y del ser humano. Siempre con ese aire de misticismo o secretismo. Sigue diciendo Manly P. Hall: estos iluminados fundaron lo que conocemos como los antiguos misterios. Según las palabras de Hall, él atribuye la fundación, por decirlo así, o el inicio de esta transmisión de los misterios a ciertos hombres y mujeres escogidos de entre los más sabios y sinceros. Y lo curioso es que él dice que quien los escogió fueron los dioses que caminaban junto a los hombres. Y hay una frase que me llama la atención. Dice, que los dioses que caminaban junto a los hombres eligieron de entre los hijos de los hombres. ¿Le parece familiar esa expresión, hijo de los hombres? Interesante que el libro de Génesis también se refiere en esos términos entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Bueno, ya vamos a tocar ya esos temas cuando hablemos sobre el movimiento ovni, porque todas estas sociedades de misterio toman las historias escriturales del libro sagrado de los cristianos y ellos presentan una historia muy similar. De hecho, el movimiento ovni toma del libro de Génesis muchas citas para justificar la presencia de alienígenas en este planeta. Una de las falsas aplicaciones que la ufología hace
es, por ejemplo, aplicar la expresión hijo de los hombres e hijos de Dios y le atribuye la expresión hijos de Dios a alienígenas o ángeles algunos, como el libro apócrifo de Enoc. Y ellos inventan la historia de que los ángeles tuvieron sexo con mujeres humanas, hijas de los hombres, y que de ahí salió una raza especial. Tremenda historia. Todo eso lo vamos a ir analizando en la medida que vamos avanzando en esta interesante serie sobre el nuevo orden mundial. Pero sigamos analizando lo que dice este ex masón grado 33, Manly P. Hall. Hall hizo además comentarios sobre los misterios en otro de sus libros, titulado Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. En ese libro dijo lo siguiente: los arcanos, es decir, un conocimiento secreto o oculto, esos son los arcanos, por si acaso, de los antiguos misterios nunca se revelaron al profano, es decir, la persona no iniciada en los misterios, excepto por medio de símbolos. ¿Notaron? Solamente a algunos escogidos se les revelan estos arcanos, es decir, estos conocimientos ocultos. El resto, que no tiene el privilegio de conocer estos misterios ocultos, se les llama los profanos. Y a ellos, a los profanos, se les revela, claro que sí, pero en símbolos. Hay que descifrar. El simbolismo cumplía la doble función de ocultar las verdades sagradas a los no iniciados y de revelarlas a quienes estaban cualificados para entender esos símbolos. Por eso que todas estas sociedades secretas pues tienen un vocabulario gestual. Ellos tienen una manera de tomarse la mano, tienen una manera de sentarse, tienen una manera de expresarse, de mover la cara, de hacer gestos que entre ellos pueden solamente reconocerse. Hall dedicó este último libro a la propuesta de que oculta las figuras, las alegorías y los rituales más emblemáticos de los antiguos. Hay una doctrina secreta relacionada con los misterios internos de la vida, doctrina que se ha conservado in toto, es decir, por completo, gracias a un pequeño grupo de mentes iniciadas, desde el inicio del mundo. El autor, o sea, Manly P. Hall, continúa diciendo que los misterios eran sociedades secretas que mantenían unidos a sus iniciados por un secreto inviolable y que castigaban con la muerte a quienes traicionaban sus verdades sagradas. Conocidos son, por supuesto, y ustedes lo pueden, y también lo vamos a leer, porque vamos a estudiar sobre los templarios. Vamos a dedicar un par de transmisiones para los templarios, porque es un tema sumamente interesante. Los templarios también eran una orden militar religiosa que era en sus comienzos dependiente de la Iglesia Católica y que tenía como función resguardar los lugares santos en Jerusalén. Solo que después cobraron mucho poder económico y se volvieron una amenaza para el romanismo. Bueno, pero esa es otra historia. Ya lo vamos a tocar eso. Pero déjenme decirle una cosa. Todas estas órdenes secretas, todas estas órdenes militares, todas estas cofradías, en mayor o menor medida, estaban organizadas mediante símbolos, alegorías, rituales secretos, misterios. ¿Ok? Ya vamos a tocar eso ya que tiene que ver con la orden de los templarios, entre otras órdenes, porque les voy a hablar también sobre la famosa orden de los Rosacruces. ¿No han escuchado ustedes eso? Los Rosacruces. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar también sobre la conspiración de Acuario, que es el plan de la nueva era para proporciona de, entre comillas, espiritualidad al nuevo orden mundial. Bueno, Hall sostenía que nadie puede conocer la identidad de quienes se han iniciado en los secretos. Dice Hall, el verdadero adepto e iniciado no revelará nunca su identidad a ningún hombre.
a menos que sea merecedor de tal cosa. Por eso que ustedes y yo siempre hemos escuchado, ¿verdad? No, ese sacerdote es masón, no, ese pastor es masón, no, mi profesor era masón, porque ellos pueden ocupar cualquier ocupación en la vida, perdón la redundancia, ellos podían estar ejerciendo cualquier función social, política, y sin embargo en su privacidad pertenecer a una organización secreta. Sobre todo en la política. Es muy común saber de políticos que son también al mismo tiempo masones o que pertenecen a una orden religiosa como el Opus Dei. También vamos a hablar del Opus Dei, vamos a conocer un poquito qué pasa con la obra cuyo fundador es José María Escrivá de Balaguer, un tremendo orador. Ustedes pueden buscar en YouTube a José María Escrivá de Balaguer, un tremendo orador, un hombre que tenía una influencia en sus conferencias impresionantes. Pero bueno, volvamos al tema. Hall siguió explicando dónde vivían algunos de esos iniciados cuando escribió: no puede haber ninguna duda razonable acerca de que los iniciados de Grecia, Egipto y otros países antiguos poseían las soluciones correctas a esos problemas culturales, intelectuales, morales y sociales que, sin atisbo de solución, afronta a la humanidad del siglo XX. Interesante que Hall responsabiliza como el origen de los antiguos misterios a Grecia y a los egipcios. Bueno, yo le había dicho que esto estaba mucho más atrás. Esto viene de Babilonia, porque el culto de misterios de Grecia o de Egipto o de otras sociedades o de otras culturas fueron herederas o tienen su origen en Babilonia, porque es la cultura más antigua. Hall continuó ampliando esa idea cuando dijo: el neoplatonismo, definido por Hall como una escuela fundada por Plotino alrededor del año 240 después de Cristo, relacionada con temas metafísicos y el estudio del conocimiento, reconoció la existencia de una doctrina secreta y muy importante, que desde el tiempo de las primeras civilizaciones había estado oculta en el interior de los rituales, símbolos y alegorías de las religiones y los sistemas filosóficos. Por tanto, en resumen, ¿es posible entender en qué consistían estos antiguos misterios? Parece haber al menos 4 verdades que se deducen de la información ofrecida en los comentarios que hemos hasta ahora compartido. Estas verdades, al parecer, serían: número 1, los antiguos misterios tenían 2 formas de adorar al mismo Dios, ¿vale? Una de manera pública e inocente y otra de manera secreta y misteriosa. Número 2, el conocimiento del verdadero Dios estaba reservado a quienes se les había confiado los secretos, es decir, a los iniciados. Número 3, quienes entendían esos secretos juraban mantener un silencio absoluto. Número 4, quienes tenían conocimiento de los secretos afirmaban poseer todas las respuestas a todos los problemas de la humanidad. Había un secreto adicional para los guardianes del secreto. Debían ser iniciados en una ceremonia de iniciación privada. Albert Pike escribió algo sobre eso. Dice así Pike: la iniciación se consideraba una muerte mística, y al ya iniciado se le decía que se regeneraba, volvía a nacer, se le trasladaba a una existencia renovada de vida, luz y pureza. Voy a volverlo a leer. ¿Notaron ustedes la similitud con una práctica cristiana acá? Bueno, lo voy a volver a leer. Dice Albert Pike: la iniciación se consideraba una muerte mística, y al ya iniciado
se le decía que se regeneraba y volvía a nacer. Se le trasladaba a una existencia renovada de vida, luz y pureza. Seguramente ustedes están pensando en el bautismo cristiano, ¿verdad? Que también habla de una muerte del viejo hombre, solo que ellos dicen la muerte mística, ¿verdad? Ellos hablan de una regeneración después de la muerte mística, nosotros hablamos de una resurrección a una vida nueva, ¿verdad? Un volver a nacer, muere el viejo hombre, nace el nuevo hombre. Ellos dicen que el iniciado se le decía que se regeneraba, volvía a nacer y se le trasladaba a una existencia renovada de luz y pureza. Nosotros solo lo conocemos como la conversión. Ahora, uno de ustedes se puede confundir porque ellos, no sé si a ustedes les ha tocado conversar con personas que creen en estas cosas, pero este servidor sí. Y ellos creen que la Biblia es un libro místico igual que los libros que tienen ellos. Porque ellos dicen, ay, pero si las mismas historias que están en la Biblia también las tienen los pueblos paganos, los pueblos donde se origina la religión de misterios. Si usted va a la historia mitológica de los egipcios, si usted va a la historia mitológica de los griegos, de los babilónicos, usted va a encontrar también que hay una historia sobre la creación, sobre el diluvio, sobre la muerte y el renacer. También se habla de un Mesías que ha de venir, también se habla de un diluvio universal. Y ellos creen que son los autores bíblicos los que han copiado a las culturas, cuando es todo al revés. Son las culturas mistéricas dominadas por el gran enemigo de Dios que ha copiado o ha falsificado las historias bíblicas, creando una versión falsa. Recuerden ustedes Babilonia y la falsa Trinidad, cuando el diablo, para poder engañar a la humanidad, se inventa su propia Trinidad. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y eso sigue hasta ahora. Con Dios, el Padre, el Hijo y María. Sin embargo, la Trinidad bíblica no nos enseña eso. Pero el diablo falsifica las verdades de la Escritura, presentando su propia versión y falsificando la historia, presentándosela a las culturas subsiguientes. En realidad, esta experiencia de nuevo nacimiento que postulan los que practican las religiones de misterios es similar a la experiencia por la que pasan los cristianos al nacer de nuevo. Lo que intenta Albert Pike de alguna manera es imitar o describir lo que es el bautismo para los cristianos. De hecho, Albert Pike llama experiencia del nuevo nacimiento a una ceremonia similar. Por este motivo, escribió: en los misterios de la India, en el tercer grado, al iniciado se le dice que nace de nuevo. ¿Notaron? Que este asunto del morir y nacer de nuevo, las religiones paganas lo han copiado de la inspiración bíblica y hasta en la India tienen su versión del bautismo. Algunos paganos tenían un rito de iniciación que consistía en pasar a los hijos o a los niños por el fuego. ¿Han leído ustedes eso en el libro de Deuteronomio? Si no me equivoco, Deuteronomio capítulo 18, donde dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, no sortílego, agorero, ni consulta a los muertos, ni haga pasar a su hijo por el fuego, dice. ¿Recuerdan esos textos? Bueno, eso de hacer pasar a los hijos por el fuego consistía en un rito de iniciación. Se iniciaba a los pequeñitos
probándolos ante el fuego para ver si eran dignos de seguir viviendo o no. Y los chicos tenían que saltar una fogata de un lado para el otro. Y el niño que no podía saltar hacia el otro extremo era devorado por las llamas. Y eso era símbolo de que ese niñito no era acepto a los dioses. Esa era la especie de bautismo, pero en fuego, no en agua. Copia y falsificación de la palabra de Dios. La ceremonia de los antiguos misterios la ha descrito el escritor masónico Manly P. Hall. En el antiguo sistema de iniciación, dice Hall, el buscador de la verdad experimenta un segundo nacimiento, y a quienes alcanzaban este estado elevado se les conocía desde ese momento como los nacidos dos veces. Este nuevo nacimiento debe ganarse personalmente mediante una completa regeneración del carácter y la conducta. Interesante que ellos también tienen en cuenta la transformación de todo el ser a la hora de iniciarse. La persona que se inicia en los antiguos misterios no vuelve a ser la misma. Está bajo otro poder, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista social. Pertenece a una sociedad la cual de ahí en adelante va a guiar todos sus movimientos en la vida. Esta ceremonia del nuevo nacimiento incluye una muerte simbólica, según el masón Kenneth McSee, quien escribió: en los antiguos misterios, el aspirante no podía participar en los secretos más elevados hasta que no se hubiese colocado en un ataúd. Bueno, hay ritos ocultos en los cuales consiste, dentro de las miles de variedades de cultos que hay, de prácticas mistéricas, hay algunos que consisten en acostarse dentro de un ataúd. Usted dirá, pero qué locura eso. Bueno, para ellos es importante. Los masones actuales participan en una ceremonia prácticamente similar a la descrita por estos escritores masónicos. En el tercer grado, recuerden que la masonería hay 3, pero es un grado honorífico, ¿vale? Pero en términos formales, 32 son los grados de la masonería. En el tercer grado, llamado el grado del del maestro masón, en la logia azul, varios masones de entre los presentes derriban al candidato. A continuación, le envuelven en una manta y le llevan al extremo oeste del templo. Es decir, lo arrojan al piso, lo envuelven en una manta, lo cargan y lo llevan al extremo oeste del templo masónico. Allí, después de más ritos que hacen, se les pone en pie mediante un agarre secreto llamado el agarre del maestro o la garra del león. Dice así: quienes aprendían los misterios también aprendían que tenían un proyecto secreto que describió Albert Pike en su libro Moral y Dogma. Asumiciones de la antigüedad, la aniquilación definitiva del mal y la restauración del hombre a su condición primigenia, mediante un redentor, un Mesías, un Cristo, la palabra hecha hombre, la razón o el poder de la deidad. ¿Se dan cuenta del vocabulario que ellos usan? Evidentemente ellos no se están refiriendo al Cristo de la Biblia. Y entre paréntesis, déjenme decirles algo. La lealtad y el secretismo a la cual se someten estas personas los llevan a ir desarrollando una lealtad no a su país, no a su familia, ni siquiera a ellos mismos. De ahora en adelante, ejerzan el poder que ejerzan, el cargo que ejerzan o la responsabilidad que tengan en esta sociedad, siempre su lealtad va a estar con su sociedad. Hall mantenía que quienes se habían iniciado en los misterios eran el poder secreto que había tras los gobiernos del pasado. Escribió esto sobre estos iniciados de la antigüedad en su libro Lo que la sabiduría antigua espera de sus discípulos. Dice así este autor: ellos
son los poderes invisibles que se encuentran detrás de los tronos terrenales. Y los hombres no son sino marionetas que bailan mientras los invisibles mueven los hilos. Vemos al bailarín, pero la mente maestra que hace el trabajo permanece oculta por el manto del silencio. Algo parecido sucede también en el Vaticano, donde quienes realmente manejan los hilos del Vaticano es la poderosa orden de los jesuitas. Por algo al líder del jesuitismo de la compañía se le llama el Papa Negro, porque es quien mueve los hilos en el Vaticano. Hay una cara oculta, secreta, y hay una cara visible, el Papa Blanco. Otros escritores han confirmado los pensamientos de Hall. Un estudioso que se dedica a los masones, llamado George Stamets, también reconoció que estos misterios existen y que algunos de los miembros de las logias masónicas son los custodios de los secretos. Stamets ha escrito esto en su libro La francmasonería, su sentido oculto, y dice lo siguiente: la antigua doctrina secreta que está oculta en la alegoría y el simbolismo de los masones, su objetivo era guardar estas verdades para que en futuras generaciones se perpetuase la masonería. También Manly P. Hall relacionó oficialmente los antiguos misterios con la orden masónica. Dice así Hall: gran parte del ritual de la francmasonería se basa en las pruebas a las que se someten los candidatos por parte de los antiguos hierofantes, es decir, los sumos sacerdotes de los misterios. Y estas prácticas a las cuales se somete al candidato consisten o contienen las claves de la sabiduría. Los antiguos misterios tuvieron un comienzo, según Mackey, quien escribió sobre el tema de cuándo empezaron. Dice así Mackey: el primero de los cuales son los de Isis y Osiris en Egipto. El más importante de estos misterios fue el de Osiris en Egipto. ¿Les llama la atención a ustedes que los masones tengan como simbología el obelisco? ¿Tengan como simbolismo el ojo que todo lo ve? El ojo de Osiris. ¿Les llama la atención a ustedes que los masones usen en su simbología oculta el triángulo, los ladrillos, el compás? Bueno, todo ese tipo de simbología o iconografía viene del antiguo Egipto. No es casualidad que en las grandes capitales del mundo ustedes puedan ver un obelisco instalado en alguna de sus ciudades. Caso emblemático, la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Si ustedes entran a internet y averiguan un poquitito de cómo llegó ese obelisco que está en el Vaticano, ustedes van a encontrar la información. Ese obelisco fue traído de Egipto. Interesante. No como otros obeliscos, como por ejemplo el que está en Buenos Aires, o el que está en Santiago de Chile, o el que está en Washington, que son obeliscos de concreto, qué sé yo, hechos por los locales. El obelisco que está en el Vaticano fue traído originalmente desde Egipto, es un obelisco original. Otro escritor, Edmond Ronay, ex masón, confirmó que los masones se dedicaban a adorar a Osiris. Ustedes no lo sabían. Y la esposa de Osiris es Isis. Y el hijo de Isis y Osiris es Horus. Esa era una trinidad falsa, pagana. Bueno,
Sigue diciendo Edmond Roynier, ex masón, que confirmó justamente de que los masones en realidad cuando hablan de la deidad, porque ellos también, los masones también usan ese vocabulario, los masones también usan vocabulario cristiano, hablan de Mesías, hablan de Cristo, hablan de la deidad, pero ellos no se refieren al Dios de los cristianos. Los mismos masones están adorando a Osiris, o reconocen que se adora a Osiris, y señaló en su libro titulado de La alfombra del maestro, dice así: las ceremonias, los símbolos y la famosa leyenda de Hiram en el grado de maestro masón propios de la masonería se tomaron prestados directamente de los antiguos misterios, de la secreta adoración de Baal, Osiris o de Tamuz. Albert Pike explicó con todo detalle a dónde llegaron los misterios después de sus inicios en Egipto. En su libro En Moral y Dogma escribió: desde Egipto los misterios llegaron a Fenicia y se celebraron en Tiro. Osiris cambió el nombre y se transformó en Adonis o Dionisios, que aún era el representante del sol. En Grecia y Sicilia, Osiris tomó el nombre de Baco. Por tanto, y para finalizar la serie de hoy, podemos decir que los antiguos misterios contienen un importante misterio que se mantiene oculto a la persona media. Los místicos afirman que este misterio ha permanecido oculto al mundo durante siglos. Aunque había difundido el misterio por otros continentes, quienes creían en esta religión aún no la habían llevado a América. Y esto es lo que vamos a ver en el próximo jueves. Cómo estos misterios llegaron desde Oriente, Egipto, Grecia, Babilonia, se fueron traspasando de generación en generación a lo largo de la historia y finalmente llegaron a la tierra de la libertad. ¿Cómo es que esta religión de misterios llegó a los Estados Unidos? Vamos a ver entonces el próximo jueves qué sucede con esta religión de misterios en los Estados Unidos. Porque recuerden que esta serie la vamos a enfocar especialmente en el país de las libertades, que está siendo amenazado efectivamente por esta religión de misterios. Está siendo amenazado efectivamente por esta religión de misterios. Espero que se hayan entretenido y le haya servido de información esta serie de hoy, esperando que podamos encontrarnos el próximo jueves con otro tema interesante sobre una arista más sobre esto del nuevo orden mundial. Soy Walter, que tengan muy buenas noches.